¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Cerros en Resistencia, aquí desde la 96.1 de Altavoz Radio en Chihuahua. Espero que se encuentren muy bien. Los saludo a su amigo Adán Villalobos desde el estudio de Cambio Colectivo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Estuvimos con el doctor Horacio Almanza y con el doctor o estudiante de doctorado Shilton Tipping de la Universidad de Colorado. Estuvimos conversando y grabando las conversaciones respecto a los pueblos originarios y el territorio y su relación que hay entre los cerros, la Sierra de Chihuahua, la Sierra Tarahumara y el agua, ¿no? Esta conexión entre el territorio, los pueblos originarios y la importancia del agua. Estuvimos conversando con el doctor Horacio y él tiene una amplia experiencia respecto a esto, ¿no? De los pueblos originarios, el territorio, cómo han sido desplazados, todas las problemáticas que hay dentro de los pueblos, desde cierto aspecto legal, sociocultural, todas estas relaciones que hay y las investigaciones que he hecho son increíbles, y la conversación que tuvimos es algo extendida, pero les voy a dejar las ideas principales. Si quieren escuchar la conversación extendida, los invito a que vayan a las plataformas de YouTube y Spotify. Obviamente esto se va a subir respetando los tiempos de Altavoz Radio, pero las conversaciones extendidas van a estar ahí. Si quieren buscar el episodio de Cerros en Resistencia EP7 o episodio 7, Horacio Almanza, ahí lo van a encontrar en YouTube y en Spotify. Así que espero que les haya gustado esta conversación, o les guste esta conversación. La problema o la tema de la privatización indígenas, y es una forma de propiedad pues que les asegura, ¿no? Les da seguridad sobre la tierra para que no las molesten. Sin embargo, ha habido algunos casos en las que se amafian los que manejan el ejido, ya sea que reciben dinero o favores, y negocian con actores particulares o con el Estado o con otras personas, y van cediendo las tierras para distintas causas. Por ejemplo, una que se me ocurre rápidamente es el gasoducto, que es el gasoducto Encino-Topolobampo, que la idea era transportar gas desde Estados Unidos hasta Sinaloa, hasta el puerto de Topolobampo en Sinaloa, y cruzaba la Sierra Tarahumara. Entonces esto involucró varios problemas. De entrada el de seguridad, porque el gasoducto pasa abajo de las comunidades y puede explotar en cualquier momento, pero también lo construyeron sin el consentimiento de las comunidades. Y por muchas artimañas, alterando y manipulando asambleas ejidales para que los ejidatarios pues cedieran esas tierras para la construcción del gasoducto. Hubo muchos conflictos. Solo una comunidad logró que se desviara y no pasara por ahí. Las demás pues tuvieron que aceptar y recibieron indemnizaciones por eso. Y hay una variedad de casos que tienen que ver con renta. Otras en las que empresarios se quedan con las tierras. Igual negociando con la gente del ejido, que es la manera más fácil de hacerlo, porque llegan con la cabeza, con los dirigentes, los corrompen, y ellos hacen todo a espaldas de la gente. Y así se han ido apropiando de muchas tierras. Aunque hay que decir que lo hacen mucho más fácil cuando la propiedad de la tierra no está muy segura. Entiendo. Ajá. Sí, que la comunidad es débil. Sí, hay comunidades que no tienen, que están en terrenos nacionales, por ejemplo, o que están entre varios ejidos y no hay una definición clara, o una en la que les quedó como a medias el procedimiento de reconocimiento. Tenían, digamos, sabían que estaban dentro de un ejido,
pero en la práctica no se sabía quiénes eran los ejidatarios que tenían el derecho. Entonces llegaron y aprovecharon los vecinos y se apropiaron de todo, porque además tienen la facilidad de hacer trámites en el Estado, mucho más facilidad que las comunidades indígenas. Mueven los hilos, mueven dinero, mueven influencias y al final ellos son quienes obtienen la titulación de las tierras. Wow. Es como un delito de cuello blanco, ¿no? O sea, roban por debajo de la mesa las escrituras y ya se apropian de esas. Así es, así es. Pues se mueven digamos, dimensiones del mundo de las influencias, ¿no? El mundo político. Hay una separación muy clara entre el mundo mestizo, que son, digamos, pues quienes tienen de alguna forma algún tipo de descendencia europea, aunque estén casados o sean descendientes en algún momento, ya sea por abuelos, papás de población indígena, pero ellos muestran una distancia y un rechazo a que los asocien con la comunidad indígena. O sea, es un asunto de identidad. ¿No? Ellos son los indígenas, nosotros somos los mestizos. Los mestizos, por su uso del español y por su cultura, tienen más cercanía con el Estado, pueden negociar más fácil, pueden mover las cosas. Y son quienes están más involucrados en la política y muchas veces tienen los recursos. Tienen tiendas, vehículos de transporte, mueven las cosas. Mientras las comunidades indígenas, pues muchas veces no hablan bien el español y eso les impide pues poder saber cómo funcionan las leyes y cómo operar. Entonces tienes esta división muy marcada. Las comunidades indígenas no se identifican con el mundo mestizo, los mestizos no se identifican con las comunidades. Esta separación es interesante porque en los Estados Unidos tenemos también una separación porque nosotros pusieron nosotros que colonizaron el continente en los Estados Unidos pusieron la gente indígena en unas reservas y es un poco diferente de que ha pasado aquí, ¿no? Aquí hay mestizos porque ustedes mezclaron un poco más en México y en los países sur de la frontera con la gente indígena. Pero ahora algo que está pasando en los Estados Unidos que está interesante es que muchos que viven en las reservas también viven en los Estados Unidos, en otras ciudades. Entonces es una mezcla de culturas, pero ellos quieren mucho, ellos batallan mucho para mantener su cultura indígena y mantener que su cultura no está colonizada también. Entonces, algo similar está pasando aquí, está ocurriendo aquí en la montaña y con las comunidades con quien tú trabajas. Sí, aunque aquí pueden ser vecinos. Puede haber pueblos medianos en donde viven ambos tipos de población, interactúan, son amigos, son vecinos, etcétera, pero está esa diferencia identitaria muy marcada. O bien puede haber un rancho de comunidad indígena, enseguida un rancho de comunidad mestiza. Sí. Y normalmente en los poblados más grandes es donde más población mestiza hay. Y lo menciono también porque aquí en la Sierra Tarahumara creo que esa diferencia es más marcada que en otras áreas de México, donde hay el mestizaje. Tú puedes ser indígena y puedes ser mestizo, ¿no? Y te identificas con lo indígena. Sí. Sí. Entonces, eso acá casi no pasa, ¿no? Las comunidades indígenas se han mantenido en buena medida. Tú puedes ir a muchos ranchos en la sierra y ves las fotos del siglo XIX de Karl Lumholtz
y parece que no ha cambiado nada. En ese sentido, las comunidades indígenas se han mantenido más apegadas a su identidad original en la Sierra Tarahumara. ¿Y esto fue porque ellos prefieren este estilo de vida o qué piensas? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Incluso es histórico porque se dice que, bueno, no se dice, la historia lo dice, que aquí, en los alrededores, sobre todo en Santa Isabel, había originalmente población tarahumara. Bueno, existían muchos más pueblos que ahora, para empezar. Muchos desaparecieron, pero de los que quedan, de los 4 que quedan, los rarámuri vivían hasta acá. O sea, en los valles, en los desiertos. Conforme fue llegando la población española, ellos no querían el contacto. Esta es una particularidad que han guardado hasta la fecha. Y se alejaban, se iban a la montaña. Poco a poco terminaron en las zonas más alejadas donde pensaban que no iba a llegar el mestizo. Y pues ahora ya no tienen más a dónde esconderse. Es chido. Y no entiendo muy bien cómo es la panorama de las tierras y el agua, el uso de agua en los ejidos. ¿Puedes explicar esto un poco? ¿Cómo en qué sentido? Por ejemplo, si yo era un ejidatario, y toda la tierra es común, pero yo tengo un pedazo de tierra que es la tierra de mi familia, y también el agua, porque el agua es algo diferente, ¿no? Entonces hay acequias que cruzan, o canales que cruzan las tierras, los ejidos. Cómo ellos manejan el agua, cómo ellos tienen títulos a las tierras, cómo va todo esto. Sí. ¿Me entiendo? Estoy tratando de hablar en español y es difícil, pero no sé si te explico bien. Sí, no, Okay. sí, ya entendí muy, muy claramente. Bueno, primero hay como 2 sistemas, digamos, legales. Los pueblos y comunidades tienen su propio sistema normativo, un sistema de derecho muy antiguo, que es una combinación de lo prehispánico con normas que impusieron los jesuitas. Cuando vinieron y tuvieron mucha influencia con ellos en todo el proceso de evangelización, los jesuitas, pues hay que decirlo, fueron muy resistentes, soportaron las peores condiciones para lograr su objetivo. Y tuvieron mucha penetración con las comunidades indígenas, sí cristianizaron a la gran mayoría. Y en ese proceso establecieron normas que persisten hasta la fecha. Son sistemas de derecho muy bien definidos. Ellos tienen su estructura política con su gobernador, sus capitanes, ¿no? Sus mayores, algunas categorías raramurizadas, pero que originalmente las importaron de categorías españolas. Y eso funciona hasta la fecha. Están muy bien organizados. Al mismo tiempo tienes el sistema de derecho del Estado. Bueno, eso por un lado. En ambos sistemas el uso del agua es libre, pero hay que decir que en la Sierra Tarahumara, por sus características, ¿no?, geológicas, ambientales, casi las únicas fuentes de agua o las más comunes son los manantiales. Es de donde pues la gente tiene garantizado el abasto de agua. Por eso donde hay más manantiales es donde llegaron y se establecieron. Y de eso viven. Prácticamente es su fuente principal. Luego están los grandes ríos. La sierra, como sistema montañoso que es, pues ahí se generan ríos muy, muy grandes, muchos de los cuales llevan el agua al Pacífico, Sonora, Sinaloa, donde se forman grandes presas, construyen grandes presas que crean todos estos sistemas de agricultura extensiva. Y el otro pues es el Conchos, ¿no?, que nace de la sierra. Muchas veces les quedan muy lejos los grandes ríos, entonces no se puede decir que dependan mucho de ellos.
pero cuando pueden bajar, lo cual a veces les lleva algunas horas, van, se divierten, nadan, pescan, pueden a lo mejor abastecerse, llenan sus bidones, los suben a una camioneta si cuentan con ella y los llevan a sus comunidades. No es muy común que hagan eso. Más bien la dependencia es de los aguajes o manantiales y son de uso libre. No hay restricción. Si quisieran hacer pozos, tendrían que tener permiso de el Estado, de la Federación, de Conagua. Exactamente. Conagua es la que regula en ese sentido las aguas nacionales. Entonces, ciertos tipos, yo creo que eso sí lo manejas bien, ciertas actividades, como por ejemplo, hay cauces de ríos o de arroyos que por sus características, profundidad o cantidad, son aguas nacionales. Y si quieres hacer una represa, pues necesitas permiso del Estado. Lo mismo si quieres hacer un pozo, si quieres hacer pues obras de mayor calado. En ese caso sí, pero las comunidades tarahumaras no suelen hacer eso. A lo mejor, lo más que se me ocurre ahorita es que llegue alguna asociación civil y les quiera construir una presa. Si está en un cauce pues regulado, tendría que pedir permiso. Pero de las que conozco, más bien parece que no, a Conagua no le preocupa por el tamaño tan pequeño de estas presas. Entonces sí. Las del municipio, a veces los municipios construyen presas un poco más grandes. No hay presas consideradas grandes en la sierra. Por ejemplo, el lago de Araleco es una presa, ¿no? Es artificial, sí. Sí, es una presa. El lago que hay en Krill, que le llaman lago de Araleco, es una presa. Pero es para captación de agua, no produce energía eléctrica ni nada, ¿verdad? Así es, sí, no. Más bien se usó con fines turísticos. Turísticos. Ajá. Y ahorita se está secando. Se está secando. Y las manantiales en que la gente depende, los que son los fuentes de vida, hay problemas con ellas, con la sequía, con el cambio climático, con la deforestación. Todo esto está cambiando los manantiales. Sí, mucho. Ellos mismos platican que pues tienen ubicados los manantiales. Normalmente cada ranchería tiene bastantes accesibles y identifican cuáles se secan temporalmente y se vuelven a llenar. Y mencionan que cada vez más manantiales ya no se han recuperado, se secan para siempre y no vuelven, o bien no se secaban y ahora sí se secan temporalmente. Y son pocos los que todavía se mantienen de forma permanente. Y sí varía mucho con la temporada, si llueve o no llueve. Las comunidades dependen mucho de la lluvia. Su agricultura es de temporal. Y un año malo los destruye. No hay producción, así en lo más mínimo, por completo. ¿Tienen que migrar o qué es lo que pasa en esos casos que ya no hay producción de la agricultura? ¿Qué se adopta ahí el rarámuri por lo general? Pues tienen varias estrategias. A veces te dicen que no da, pero dio poquito. Bueno, ahí tienen una opción. Guardaron del año pasado también. Y las otras opciones pues tienen más que ver con salir a trabajar. Y básicamente con salir a trabajar, o algunos tienen un poco de ganado. Por supuesto tienen la opción de la cacería, de la recolección, pero eso no va a ser suficiente. Entonces más bien tienden a salir. A migrar a las ciudades, ¿no? Como pasa aquí en Chihuahua o en Camargo, que incluso pues se hacen víctimas de explotación laboral, ¿no? Así es. Tienen mucho a ir a Sonora. Bueno, a las grandes plantíos en Sonora, Sinaloa, Delicias, toda la zona del Conchos, pero también cercano ahí están en Cuauhtémoc, por ejemplo. Sí. Está la manzana. Es un gran productor de manzana, que por cierto utilizan agua de manera inmoderada, indiscriminada. Y ahí emplean muchos rarámuris. Mucho.
Y también son víctimas de la esclavitud laboral, ¿no? O no hay un tema. Hay muy malas condiciones de trabajo, sí. Así de esclavitud creo que sí existe, pero es poco lo que se denuncia. Y tampoco creo que sea así como tan evidente. Hay casos, se han identificado. No sé si has visto un informe de tala ilegal de Global Initiative. No. Es muy bueno. Ahí tienen registradas varias denuncias de esclavitud. Pero y eso se involucra violencia, ¿no? Del crimen organizado, o sea, de que los amenazan y todo esto y pues trabajas porque tienes que trabajar, ¿no? A la que se refieren ahí sí. Sí. Ahí sí. Puede haber otras, les digo, pueden ser casos más raros que se den a conocer de gente que es propietaria de campos agrícolas y los somete a condiciones de esclavitud. O sea Se podrían encontrar algunos casos. podemos decir que la esclavitud es alguien que ya no les está pagando ni el mínimo, o sea, sí hay un sueldo, una remuneración económica, pero no está dentro de las bases regulatorias de las normas de trabajo, ¿no? Así es. Sí. Así es. Y también he visto con mis ojos en la cuenca del río Conchos muchos niños trabajando como jornaleros en los campos también. Y esto no sé, yo no sé muy bien las leyes de México, pero creo que no puedes trabajar si tú eres un niño. O si tú eres un jefe, no puedes contratar un niño para trabajar. Pero no sé. Sí, yo creo que aquí está restringido, pero está muy normalizado también. Como que a todos les parece bien. A la familia, a los padres, a los niños, a las autoridades ven que está tan normalizado que ya no intervienen, a menos que haya una denuncia, pues la ley respaldaría pues que se hiciera algo al respecto. Y por ejemplo, ¿cuál es su opinión respecto a eso, o sea, relacionado a volviendo al tema del agua y de la explotación infantil, ya llamémoslo así? ¿Cómo cree que llegamos a ese punto de normalizarlo? Bueno, es que habría que ver, es que se normaliza en buena medida porque no lo ven mal. Hasta los niños mismos pueden estar contentos trabajando. No es un asunto que sea de manera forzada. Representa un ingreso, le van a pagar al niño. Entonces, el niño está contento, se siente productivo, funcional. A lo mejor no son las condiciones más apropiadas para el trabajo, que no es lo único. Muchas veces les dan, se quedan como en bodegas donde no hay las condiciones de salubridad, no hay la suficiente agua, no les dan buena comida, están muy expuestos a drogas, alcohol, a otras cuestiones de ese tipo, a la prostitución, y es rara la vez que regresan con dinero a sus comunidades. Entonces, más bien, de alguna forma, casi es como ir a pasar la temporada. Ok, vamos a salir, vamos a trabajar. Conocemos, paseamos, porque a veces lo hacen en familia y a veces solo van los hombres. Y regresan, pero sin dinero, porque también lo que se les paga es muy poco. Entonces no es nada más el asunto de los niños, son como varias cosas, pero que no llegan a un límite para que se califique como... para que llegue a ser una denuncia. Ya. Algunas veces sí, como les decía. Si has conocido casos, así que nos puedes comentar algún caso de algún niño que haya sido, o alguna denuncia que hayas tú dicho, esto se hizo porque pasó esto, alguna situación. No en lo así específico. Hubo un colega antropólogo en su juventud, me platica que él participó en una toma de un campo donde hubo denuncias de gente y se reunieron varios activistas y tomaron el campo y denunciaron ante los medios.
se dio a conocer la situación y se sancionó a la persona. De vez en cuando surgen en los medios casos como estos. Más bien sería de cuestión de encontrarlos ahí en los medios. Explotación laboral, jornaleros. Y sí va a haber algunos. Ajá. Perdón, nada más. Esos también lo que involucran a veces es que los retienen de manera forzada. No pueden escapar, no pueden huir, no pueden nada. Hasta que se termine la temporada, ¿no? Que ya no te sean funcionales, les pagas, entre comillas. Así es. O sea, de que te voy a juntar el dinero para que no te vayas. Así es, así es. O bajo amenaza, ¿no? También eso ocurre, por supuesto, en los campos, en los plantíos de droga. Eso ocurre todavía más. Que es mano esclava, ¿no? Porque estás haciendo un acto ilegal a todos los niveles. Sí, no siempre es forzado. O sea, como decía, sí. a lo mejor la situación está más acentuada ahí, pero sí hay situaciones de trabajo forzado, pero en muchísimos casos es voluntario, ¿no? Porque hay un ingreso involucrado, ¿no? Y en algunos casos los plantíos son de la misma gente. De la misma comunidad. ¿Sí? Son propiedad de ellos y alguien ya nada más llega a recoger el producto y llevárselo. A veces estas situaciones son provocadas por esa gente externa. Los convence para que siembren o los presiona para que siembren y sin haberlo planeado, pues lo hacen. ¿Tú has preguntado algo? Sí. Sí, estoy también curioso qué está pasando con la tala ilegal. Porque estoy llegando a entender que la gente rarámuri están en una trampa o en varias trampas entre la destrucción de su medio ambiente, los recursos, pero también a veces ellos tienen que migrar para conseguir otro trabajo, pero cuando migran para conseguir otro trabajo hay mucha explotación de labor. Entonces esto es la trampa, ¿no? Siempre están en una condición de que es muy precariedad. ¿Precaria? Sí, precario. Pero pienso que la tala ilegal también tiene algo que ver con todo esto con todo esto que estamos platicando. Claro. Sí, pues la penetración del crimen organizado, bueno, siempre tiene mucho tiempo estando ahí. Quizás podemos hablar como de la época de la Revolución, Primera Guerra Mundial. Parece que está asociada un poco la entrada de drogas por la Primera Guerra Mundial. Por los opioides. Pues les obligaron a producir drogas, sí, la amapola principalmente para el consumo de los soldados. Opioides, lo que no es sintético del fentanilo, que es más abajo. ¿Opio? Opio, okay. La goma de opio. Entiendo, ok. Usaban mucho en la primera y en Vietnam. Así Heroína, es. producción de heroína. Ok. Entonces, los organizaciones criminales tienen mucho tiempo en estas comunidades. Desde el Segundo Guerra Mundial o antes. Primera. Wow. Ok. Sí. No sabía esto. Que coincide con la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, eso ha existido desde entonces, ha venido creciendo con el tiempo. Yo cuando era chico pues sabía que en la sierra era un lugar peligroso, había mafiosos, había narcos, pero se dispara en la época de Calderón. Bueno, un poco antes comencé a identificar que en la época de Fox como 2004, se estaba desatando. Sí, más o menos. Como 2004. A mediados de la guerra de Irak, cuando recién empezó. Es que hay una relación bien extraña entre las guerras y el narco. Cómo funcionan ahí los aparatos de la guerra.
cómo se relacionan. Por ejemplo, pasa la crisis del 2000 y luego brincamos a un atentado terrorista, la guerra del narco, y luego activan unas guerras en México. Yo lo relaciono personalmente, desde mi perspectiva, es como Estados Unidos se maneja mucho por el negocio de las armas. Sí. Activar guerras activa tu economía. Sí. Sí. Sí, pero lo que fue determinante fue el sexenio de Calderón. Porque ¿quién tenía del secretario de Seguridad? Pues el que acaban de sentenciar a 38 años. Ayer. O sea, una persona que era completamente narco, completamente ligado a los capos. Una persona que trae un historial de mucha crueldad y de muchas muertes detrás de sí. Y él conducía la Secretaría de Seguridad. Y además emplearon una estrategia de mandar al ejército a hacer labores de seguridad pública. Cosa pues que era inédita. Y que no lo permitían ni las leyes. Aún así lo hicieron. Andaban en las calles. Y se sabe que hay una correlación de cuando se implementaron operativos militares conjuntos. Entre más operativos hubo, más se disparaba la violencia, las muertes. Hasta ahorita tenemos claro que el ejército participaba de manera muy directa. Esto es un poco irónico porque ellos mandaron, él mandó el militar para poner más seguridad, entre comillas, pero el opuesto es que ocurrió, ¿no? Así es, así es. Y por ejemplo, los pueblos indígenas, o sea, hablando de Rarámuris, ¿qué afectaciones tuvieron en este tipo de, o sea, hubo pérdidas humanas así al por mayor, o sea, de estas comunidades, o nomás crimen organizado se vio afectado? No, sí, todos nos vimos afectados, en la ciudad, en el campo, en la sierra. Fue una situación como de guerra, en la que los civiles estaban muy expuestos, había retenes por todos lados, los que te detenían estaban drogados, o si no estaban, te bajaban con mucha violencia del vehículo, si te iba bien te soltaban, muchos no lo contaban. Había secuestros al por mayor, fue una fuente de ingresos para los capos, extorsiones a negocios, se desató la delincuencia común aquí en las calles, en los estacionamientos te quitaban el carro. Era una situación muy, muy difícil, balaceras, a mí me tocaron hasta granadas acá en algunos cruceros. Era muy, muy complicado. Y en la sierra no era diferente. Y hubo muchas víctimas. La única persona que hizo un registro de las víctimas civiles en la sierra fue Marcela Turati, una periodista de aquí de Chihuahua, precisamente, que ha ganado ya premios internacionales. Su enfoque es dar cuenta de las víctimas civiles de la narcoviolencia. Y termina, digamos, ese periodo sangriento, entra Peña Nieto, gana un cártel al otro, porque al mismo tiempo que ocurría todo esto que les dije, estaban peleándose dos grandes cárteles. Es que veníamos platicando en el camino que le digo que cada vez que hay cambio de gobierno hay como un cambio de jefes del narco. Y es gracioso porque pues acaba de cambiar a Sheinbaum, a la presidenta, y agarran a Mayo. Al Mayo. Sí. Entonces, no es coincidencia. Puede ser, pero parece muy raro. Sí. Entonces, esta guerra fue en Chihuahua, porque sobre todo fue en Chihuahua. Se estaban peleando Ciudad Juárez, un punto clave. El cártel de Juárez, que luego se convirtió en La Línea, y el cártel de Sinaloa. Gana el cártel de Sinaloa, entra el nuevo presidente y todo en paz. Todo en paz. Un presidente muy corrupto. Pero aquí se relajó todo de manera drástica. Menos en la sierra. En la sierra la línea se mantuvo. Mantuvo sus posiciones de poder. El cártel de Sinaloa mantuvo también sus posiciones. Y había mucho enfrentamiento. La misma historia continuó.
Se siguieron enfrentando. Los caminos eran muy difíciles de circular. En las noches todavía no es recomendable circular en las noches en la sierra. Entonces esa tensión se mantiene y la gente siguió sufriendo mucha violencia. O sea, los civiles. Sí. Hay momentos en la violencia del país que dices, como ahorita, el problema es entre ellos. Ahorita hay mucha violencia en Chihuahua, pero se están peleando entre ellos. Los civiles pues, tenemos como más seguridad. Allá, no, en la sierra se mantuvo la violencia hacia todos. Te podía pasar en cualquier momento. También, pues, esos son lugares donde el Estado no está fuerte, las instituciones son muy débiles, no opera, al contrario, si está corrompido por los cárteles y en ese sentido, pues la gente no podía confiar en nadie. Y eso sigue, Y hasta la fecha. Es una situación actual, ¿no? Sí, Sigue. Como les digo, los sitios más circulados, como los turísticos, sin problema. Sin problema. Pero ¿por qué los narcos están involucrados en la tala ilegal? Porque esto no son drogas, son árboles y madera. Con el aumento de la crisis de los opioides en Estados Unidos, el precio de la amapola bajó muchísimo, mucho, estrepitosamente. Y dejó de ser un negocio para el narco. Era su principal fuente de ingreso. Tanto para la gente como para los que lo cultivaban y traficaban. Entonces empezaron a haber alternativas. Y han acudido a muchas. Ahorita ellos controlan el tráfico de alcohol, el comercio del alcohol. Ellos deciden quién vende, quién no vende, qué se vende. Qué cuota se va a pagar. No sabía eso. Aquí, por ejemplo, en su momento también empezaron a incursionar en la venta de piratería. Se vendía muchos discos, CDs y música pirata. Ellos controlaron el negocio. Como te decía, extorsión, secuestro. Y la tala ilegal les cayó como anillo al dedo porque pues es lucrativa. Y ellos, con la estructura que tenían, se apoderaron por completo del negocio. Por completo. Ya, si alguna ganancia tenían los ejidos, es de lo más mínima y para ellos queda todo. Entonces es ahorita una de las principales fuentes de financiamiento. Y hay unos enfrentamientos o choques entre los ejidatarios que tratan de defender el bosque y los narcos que quieren hacer la tala legal, o los ejidatarios no pueden hacer nada porque hay demasiado peligro. Eso. Sí, yo no ubico muchos casos de ejidos que hayan resistido por la vía directa, digamos. De lo que se habla, por ejemplo, pues es de personas en lo individual que denunciaban, pero pues había represalias contra ellas, muy fuertes. Los ejidos que más la han librado han sido los que están mejor organizados. Los que tienen formas de manejo de forestal y aprovechamiento forestal pues mucho más avanzadas, que están certificados, que pues se han organizado de manera de que no solamente venden la madera tal cual, sino que tienen sus aserraderos, producen cierto tipo o aserran la madera de determinada forma y la venden a mejor precio, tienen mejor maquinaria, por lo cual hay menos pérdidas, están más vinculados con mejores compradores y, como te decía, tienen certificación internacional. Esos ejidos se han defendido más de la penetración del narco, pero son muy pocos. Y por ejemplo, ¿usted cree que sería la solución para controlarla antropológicamente hablando, sí, en todo
¿Qué acciones usted haría para cambiar la esclavitud o la marginación de los pueblos originarios y la deforestación o no sé? ¿Qué se le ocurriría a usted así para mejorar las condiciones de la sierra? Pues es la pregunta que se me viene ahorita con todo lo que me ha platicado. Sí, ¿Qué bueno, os ha platicado? de entrada son situaciones estructurales con raíces muy profundas, muy profundas. Entonces, sí, soluciones de corto plazo está bastante complicado. Sí, sí. De entrada, yo creo que algo fundamental, pues, es el respeto al Estado de Derecho, a las leyes. Que no hay respeto, las leyes quizás pueden mejorarse, pero si se respetaran, se avanzaría muchísimo, muchísimo. Pues las autoridades son las primeras en violar las leyes, en involucrarse con el narcotráfico, en participar en situaciones de explotación, de discriminación, en participar en situaciones de tala inmoderada o incluso antes de que fuera tala ilegal, aunque había normas para el aprovechamiento de la madera, pues no se respetaban como estaba establecido en los planes de manejo. Y las autoridades pues siempre están ahí, ¿no? Entonces yo diría, primero que nada, fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Qué más? Otra, yo creo que tiene que ver con escuchar más a las comunidades. Las comunidades de alguna forma yo diría que son equivalentes a los anticuerpos de un organismo. Cuando tú los tienes fuertes, no necesitas un médico, no necesitas que te den medicina. Los anticuerpos en sí combaten pues ese ataque. Si las comunidades estuvieran más fuertes, y no hablo solo de comunidades indígenas, también mestizas, si estuvieran más organizadas, si hubiera mucho más participación ciudadana, si pues se organizaran en torno a temas específicos, mejor organizadas en torno al aprovechamiento forestal, en torno al manejo del agua, en las escuelas, en distintos ámbitos, tendríamos, digamos, un organismo que se defiende a sí mismo. Pero tenemos un estado, pues muy, ¿cómo se diría? Paternalista, ¿no? Que dice, no, yo soy el encargado de todos los asuntos y de resolver todos los problemas. Entonces eso impide que se genere ese tejido, ¿no? Social necesario. Muchas cosas se pueden hacer en ese sentido, muchas. Y algo que yo siempre voy a hacer énfasis es en el tema de derechos humanos. No solo en la defensa de los derechos humanos, que a veces pues, se le deja o a la comisión o a las asociaciones civiles, sino que yo creo que si las leyes se reformaran con una perspectiva de derechos humanos, sería otra realidad. Y tienen mucho que aportar la perspectiva de derechos humanos. Me ha tocado participar en la elaboración de propuestas de ley. Algunas ya se lograron aprobar, la de consulta y participación indígena. No se ha logrado actualizar la ley de derechos indígenas. Y se trabajó en esas, pero terminando ese proceso, nos dimos cuenta que algo muy importante era que las otras leyes, la de educación, la de agua, la de bosques, la de, ¿qué te gusta? Cualquier temática que me pongas, necesitaba transversalizarse desde la perspectiva de derechos indígenas para que realmente se pudieran respetar los derechos indígenas. ¿Por qué? Porque si la metes a una sola ley, nadie le va a hacer caso. El secretario de Educación va a decir, no, yo no estoy obligado a respetar los derechos indígenas, no lo voy a hacer. No está en mi ley. O sea, lo sacas como de contexto, ¿no? O sea, ya no los tomas en cuenta dentro de este cajón, por así decirlo, que es la ley. Así es. Sí, ya los estás excluyendo desde
el punto legislativo, ¿no? Así es. Y si su ley de educación dice que hay que darle la educación en español, pues la va a seguir dando en español. ¿Qué sucede? Que no se armoniza o no se actualiza de acuerdo a la ley de derechos indígenas. Entonces, para mí, debe de actualizarse no solo en términos de los derechos indígenas, sino de los derechos humanos. Como lo Todas las decía leyes. Chilton, de que es como una doble trampa, ¿no? De que pues no están dentro, no lo estás tomando en cuenta y empiezan a caer en cuestiones más marginales, esclavitud y explotación laboral, desplazamiento forzado, Así es, inseguridad, violencia, así es, así es. abuso de sustancias, que también está muy relacionado a esta marginación, ¿no? El abuso de alcohol, drogas. Claro. Y bueno, algo muy relacionado es que cuando hablamos de derechos indígenas hablamos del derecho a la autonomía, ¿no? Y a la autodeterminación. Y como decía ahorita, las comunidades están muy bien organizadas. Ellas podrían salir adelante con los pocos recursos que tienen, con el medio ambiente deteriorado que tienen, pero podrían salir adelante solas, mejor organizadas, sin tanta intervención externa, que lejos de ayudar les ha perjudicado mucho. Salud. Perdón. Mucho fraternalismo hacia las comunidades o como... Sí, sí, yo creo que hay mucho racismo paternalista, de que yo soy el que te va a resolver los problemas. Pero junto con los programas, pues viene la compra de votos, y viene pues el no actuar en lo que deberían de actuar. O sea, si hay abusos, pues no los resuelven. ¿Por qué? Porque los está cometiendo sus propios amigos. Pues hay mucha complicidad. Por ejemplo, ahí lo que busca ahorita el gobierno actual, aparte de buscar como un, pues no socialismo, más bien populismo, es evitar que se salgan de control o que tomen mucho poder las comunidades que ya están organizadas. Sí, la verdad, a pesar de que se dice de izquierda este gobierno, un tema en el que falló, porque yo creo que en muchas cosas lo hicieron muy bien, pero falló en el tema de derechos indígenas. Dejó hasta el final la reforma, que se acaba de realizar hace apenas unas semanas, y está incompleta. O sea, temas fundamentales como el territorio no están incluidos en la reforma. ¿Por qué? Yo creo que es un gobierno también, y no se pelea con la perspectiva de izquierda, que es muy desarrollista. Si se dieron cuenta, pues tenemos grandes megaproyectos, que si el tren, que si rehabilitar Pemex, las refinerías, Los trenes. el plan transísmico, los trenes y muchos más. Entonces tenían miedo de que a fortalecer la ley de derechos indígenas les bloqueara sus proyectos. Y todavía lo tienen, por eso no incluyeron el tema del territorio. Entonces en ese sentido están quedando debiendo. Por ejemplo, como mencionabas, si esa ley hubiera existido o eso antes del gasoducto que se hizo de Texas a Sinaloa, que cruzó territorio chihuahuense, ¿crees que se hubiera evitado ese? Porque ahorita tenemos una situación, aparte de desterritorializar o quitarle el territorio a las comunidades, tenemos el problema de que ese gas está llegando a Topolobampo y está trayendo barcos o megabarcos de gas para llevarlo a Europa. Y está generando un ecocidio en las bajas, matando ballenas y todo este tipo de accidentes entre comillas, que hay en las bahías. ¿Tú crees que todo esto se pudo haber evitado si los territorios como, creo que cruzó territorio yaqui, ese gasoducto, territorio tarahumara, se hubiera evitado con ese tipo de leyes o reformas o ese reforzamiento de las comunidades? Es difícil decir decir si se pudo haber evitado, porque luego son proyectos de seguridad nacional muy importantes que no van a hacer a un lado. Pero lo que sí se pudo haber hecho es que se fueran por otras rutas que no pasaran por la comunidad. Son ranchos muy pequeños
Y a pesar de eso, pasaron exactamente sobre los ranchos. Exactamente. Porque era la línea más recta, ¿no? Yo creo. Porque era la línea más recta. De hecho, tan se pudo haber hecho que una comunidad no permitió que pasara por ahí. Porque dijeron, por aquí no pasa. Ni siquiera nos hagan una consulta. Desde ahorita decimos no. Y no pasó. Se fue por otro lado, pero para pasar por otra comunidad que no estaba originalmente en el trazo. ¿Cuántas comunidades son? Son muchas. Aquí en la zona es que solo se supo del tramo de Krill a Divisadero, porque son comunidades que están asesoradas y que tienen experiencia de lucha. Entonces les fue de alguna forma fácil poner las denuncias y se dieron a conocer. Pero sí pasó por varias comunidades antes de llegar a Krill, y de Krill, no, más bien de Divisadero para adelante, fueron muchísimas. Todas aceptaron, seguramente les dieron cantidades pequeñas y se las repartieron entre los líderes agrarios. Pero en cambio estas sí se organizaron, y una de ellas fundó una asociación, su propia asociación civil, que funciona con el dinero de la indemnización. Por eso aceptó de alguna forma, tuvo que aceptar. Otra dijo, yo no quiero nada. Y otras recibieron indemnizaciones y se repartió. O en algunos casos se hicieron fideicomisos que administran los recursos y se dan para proyectos específicos. Pero hubo otras que el dinero ya se lo gastaron. Sí, acá hicieron una fiesta y ya. Sí. Sí, es posible que haya eso pasado. Sí, entonces yo creo que con una buen Estado de Derecho y con buenas leyes de derechos indígenas, no hubiera pasado por zonas habitadas. ¿Y cómo ves ahorita posicionados a los pueblos indígenas con la sequía que hay? Esta sequía en la sierra. No. ¿Qué están haciendo ellos para sobrevivir? Sí, no, el año pasado fue el peor en 80 años. Dicho por la gente de ahí y dicho por el delegado de Conagua. Así, coinciden. Ellos recuerdan que hace 80 años vivieron una sequía terrible. Sí, ya que nos comentó, el doctor Armando nos comentaba que los pueblos tienen una gran memoria, o sea, lingüística. Y que te digan eso impacta bastante. Y sí, se vio. Nosotros visitamos la sierra todo ese año. No llovía y no llovía, unas pequeñas lluvias, pero no son suficientes para que sus cultivos sobrevivan. Ellos dependen mucho también de qué día empieza a llover y qué día termina. ¿Por qué? Porque si empieza a llover muy tarde, ellos hay un límite en el que tienen que sembrar. Si siembran antes de que llueva, se les seca la semilla, el germen, se les seca y no pasa. Si se tardan mucho en sembrar, digamos, no, yo siembro hasta que empiece a llover, si se tardan mucho, no va a crecer lo suficiente el elote antes de que esté bien y caigan las heladas. Entonces ellos están entre que la primera lluvia y las primeras heladas. Tienen que hacer muy buen cálculo. Agrégale que si es mal año, perdieron todo. Y todo, por ejemplo, todo ese cálculo que viene de una memoria lingüística y que se va pasando de generación en generación, ha cambiado conforme al cambio climático, ¿no? Les ha alterado todo, porque precisamente dependían mucho de hacer bien los cálculos. Y no eran exactos, pero más o menos. Ahora está trastornado el tiempo. Es una apuesta. Sí, pero además es más difícil atinarle, entonces es más fácil que pierdan sus cultivos completos. El cambio climático está haciendo estragos ahorita en la sierra. Y pues por lo mismo hay mucha migración. Está habiendo mucha migración. Ya no están viendo las posibilidades de mantenerse. No. ¿Y a dónde se van? O sea, ¿a dónde migran normalmente? O sea, entiendo que a las grandes ciudades, pero ¿a qué ciudades? Curiosamente, Estados Unidos no es mucha opción para ellos. Yo he conocido muy poca gente que se vaya a Estados Unidos. Más bien migran a Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez. Está creciendo más la población indígena.
Y por supuesto, pues los campos de cultivo. En Sinaloa ya está habiendo bastante población rarámuri. No era un lugar donde hubiera. Entonces... La parte norte, ¿no? Supongo, de Sinaloa. De Sinaloa. Y algo pues que está pasando muy terrible es el desplazamiento forzado. Es que ese es más reciente. En grandes cantidades están expulsando a las comunidades de sus casas, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo. ¿Y eso por el crimen organizado o el gobierno lo está forzando? Crimen organizado. Pero porque quieren poner laboratorios de drogas sintéticas, o cuál es el motivo, o control simplemente el territorio. Yo creo que, bueno, todo. O sea, el control del territorio les permite sacar madera, controlar la zona, sembrar. Y seguramente el tema de los laboratorios yo todavía no lo tengo en el mapa, pero es muy probable que haya algo de eso también. Y luego pues también están los enfrentamientos entre grupos. Ya sea línea con Sinaloa, pero ahora con los Chapos, y luego quiso entrar el cártel Jalisco. Y eso hace que busquen mayor control del territorio. Y se haga un campo de guerra, ¿no? O sea, Sí. una especie de Palestina, pero en pequeño. Así es. Y eso pasa mucho en esa zona. Es el Triángulo Dorado. Donde se conjuntas Durango, Sinaloa y Chihuahua. Ok. Bueno, no sé si quieran compartirnos algo más. Entiendo que trae el tiempo contado, doctor. Sí, un poquito. Gracias. No sé si Chilton tenga más. No, pues a lo mejor Chilton, todavía tendríamos unos 15 minutos, 10 minutos. No, es algo que estoy aprendiendo con las conversaciones, es que hay unos vínculos muy, muy grandes entre qué está pasando en la Sierra Tarahumara y qué está pasando con las cuencas de agua. Por ejemplo, la tala ilegal es un problema de deforestación, y cuando hay deforestación no hay bosque para mantener la tierra en la montaña, y todo esto va por los ríos y esto está ahora hay mucho sedimento, por ejemplo, en la boquilla. Entonces, no sé qué es la pregunta, pero estoy pensando también sobre qué hiciste sobre la gente indígena, los ejidatarios que viven en la montaña son como los microbióticos en tu cuerpo. Entonces, si tú quieres arreglar o mejorar todos estos problemas muy grandes que tienen algo que ver en los con qué está ocurriendo en la sierra y y en los ríos y todo esto, ¿piensas tú que tenemos que enfocar más en la gente indígena y los ejidos que viven en el monte? Pienso que esto es el clave de todo. Sí, bueno. Si podemos mejorar los microbióticos. Sí, yo creo que sí se puede. De hecho, ya están ahí. Claro. Están enfrentando condiciones muy difíciles. Pero con una ayudadita se fortalecerían más. Desafortunadamente el Estado no le apuesta a la capacidad de las comunidades. Los ven más como una carga, como gente con necesidades, en vez de la solución a los problemas. Porque de alguna forma les quita la chamba, ¿no? Si ellos empiezan a resolver sus propios problemas, pierde sentido el papel del Estado.
El populismo en la sierra pierde sentido. Sí, pero eso ocurre con cualquier tipo de gobierno, en el neoliberal, en la época del PRI, en el actual. Podemos encontrar situaciones donde las cosas se hacen bien. Y una de ellas, digamos que es el sector forestal, que hay profesionales muy comprometidos, que están haciendo bien su trabajo, están haciendo buenos planes de manejo, se están organizando con la gente. Y la ley no es mala, la ley de CONAFOR, ¿no? Y la de la Semarnat, en ese sentido, si funcionara, tendríamos un bosque pues bastante más sano. Hay programas excelentes que tienen que ver con el pago por servicios ambientales, donde la idea era que los privados que se benefician de los grandes ríos financiaran estos programas para la conservación de los suelos. No funcionó así. El Estado es el que le invirtió y así funcionan hasta ahorita esos programas. Si cada nogalero pusiera un pino o un árbol endémico de la sierra, por cada nogal que tienen, la sierra estaría a otro nivel. A eso voy un poco. Que, bueno, el programa es bueno, funciona. Los ejidatarios se ponen digamos, cuidan que no haya enfermedades del bosque, que no haya plagas del bosque, limpiando, haciendo brechas cortafuego, haciendo un manejo adecuado. Incendios controlados, ¿no? Incluso, o sea, hay una gran variedad de técnicas que ayuda a que el bosque esté sano y se eviten plagas, enfermedades, incendios. Y tala. Estos programas son muy buenos. Debería de invertirse más en ellos. Desafortunadamente, cada vez los presupuestos de CONAFOR van disminuyendo. ¿Qué pasa también? Semarnat, que es la que da los permisos. Ellos saben que ahorita la madera, toda la tala, la controla el crimen organizado. Y no hacen nada. Para mí, literalmente, son cómplices. Porque era para detener todo por completo. Ellos saben que los permisos que expiden son para el crimen organizado. Lo saben. O sea, si yo veo que capturaron el sector, yo detengo todo y relaboro reglas nuevas. Pero para mí, Semarnat es cómplice de la tala ilegal porque no está haciendo nada al respecto. Apenas está comenzando a haber mesas de trabajo para platicar el asunto. ¿Pero qué hacen? Detienen a la gente que encuentran talando. Pero ellos no son los autores intelectuales, no son los que están detrás, ¿no? Están nada más pues dando una aspirina al asunto. Jornaleros. Ellos están deteniendo a los jornaleros, pero no los capos. Exactamente. Las víctimas de siempre. Sí. ¿No? Alguien que le dan una motosierra por alguna amenaza o por necesidad de tener un trabajo porque sabe que no se puede mover de ahí. Así es. Así es. Entonces, esto por supuesto está teniendo implicaciones muy serias en el ecosistema. La tala. De por sí ya la Sierra Tarahumara es una zona pues muy degradada. En lo general, solo algunos parches de Guadalupe y Calvo quedan con sus bosques sanos. Pero ya no creo que eso esté ocurriendo ahorita con la tala ilegal. Entonces, de por sí era una zona muy degradada, ahora está muchísimo más. Es incuantificable el daño que está ocurriendo en este momento. Y por supuesto que tiene implicaciones con el suelo y con el agua. Por ejemplo, hay cuencas, ¿no?, que alimentan la parte del río Conchos en Guadalupe y Calvo, ¿o no? En Guadalupe y Calvo no, más bien Bocoina. Okay. Sí, que precisamente es una de las zonas donde más grave está la tala ilegal y es donde nace el río Conchos. Ahora, con lo de la guerra del agua, fue muy intenso, ¿no? Sobre todo se partidizó mucho, se politizó mucho, desgastó mucho a todas las partes involucradas. Y en buena medida hubo una crítica muy fuerte de la sociedad civil a los nogaleros. Y no solo a los nogaleros, a los agricultores en general, porque los cultivos forrajeros consumen muchísima agua y son para ganado.
Y el nogal también consume mucha agua y es para exportación. Nada es para alimento humano, muy poco. Entonces se están dando cuenta que la agricultura está consumiendo demasiada agua. La cuenca del Conchos está en este estado de insuficiencia. Está sobreexplotada, eso es oficialmente. Y entonces, ¿qué dice la gente? Empezó a decir la gente en los medios, en las redes sociales, los nogaleros, ¿no? La agricultura, tienen que cambiar sus formas de hacer las cosas. Se dicen los triunfadores del desierto, pero el desierto les está ganando. ¿En qué nos está beneficiando nosotros? Total, empezaron a recibir mucha crítica y creo que se dieron cuenta. Ya hicimos una visita a Delicias y ya hicieron esa reflexión. Los productores el alcalde y toda la estructura de gobierno están buscando hacer cosas y ahorita tienen un programa por primera vez en la historia. Ya se organizaron los de la unidad de riego, la presidencia municipal, el gobierno del estado, para un programa de pago por servicios ambientales, en donde los productores dan dinero para que se conserve la Sierra Tarahumara, para actividades de conservación en coordinación con CONAFOR. Considero que es como ese tipo de actividades, ya es como cuando te detectan cáncer ya muy avanzado. Sí. Y intentas empezar quimios o extracción, o sea, ya vamos muy tarde, tristemente. Sí. O sea, no va a funcionar, pero no va a servir de mucho, tristemente, a esta altura del partido. Claro. Yo creo que ya estamos llenos de ese cáncer que es la deforestación, el cambio de suelo y todo eso, para que apenas estén pensando en eso en 2024. Sí. Afortunadamente el bosque tiene buena capacidad de regenerarse, pero al ritmo de la tala no lo está logrando muy fácilmente. Tendría que haber una veda de mucho tiempo para que comenzara a renacer. Sí, me recuerda a programas que tiene Colombia, donde tienen una policía militar ecológica, le llaman ellos. Uh-huh. Y se dedican a cazar personas que están tala ilegal, captura de especies en peligro de extinción, o especies exóticas como el jaguar, ciertas especies de aves. Y esos tipos de programas dicen, están militarizando la selva, pero realmente la selva de Colombia lo necesitaba en ese momento. Uh-huh. Aparte que va de la mano con el combate a la producción de cocaína, ¿no? Uh-huh. Claro. Y yo creo que faltarían este tipo de acciones de militares. Ya tenemos el país militarizado, uh-huh. que nos cuesta militarizar los bosques, claro. Que generar un programa efectivo para el combate del crimen organizado, afectando ecológicamente, afectando al ambiente, más que nada. Claro. No sé qué opina usted de militarizar más ese tipo de cuestiones, o sea... Sí. Es difícil. O sea, es un programa colombiano a lo mejor. Porque lo que pasó con Juárez cuando ellos militarizaron la frontera y contra la guerra contra las drogas, todo fue muy peor que antes. Entonces es difícil poner más estructuras de policía, porque esto tiene una mente muy carceral, muy, no sé, es muy problemática. Sí. Sí, eso es un tema muy polémico aquí, con todo el tema de que pues se metió al ejército a cumplir funciones de seguridad para la cual no estaba preparado, ni la ley lo permitía. La creación de la Guardia Nacional, que si la Guardia Nacional la va a manejar el ejército o no, que si va a ser civil o no, que si luego se ha descubierto que está en asociación con los capos al menos en la sierra, la gente los ve juntos, los ve platicando en las carreteras con todo el descaro. Entonces,
se ven pocas esperanzas para que una estrategia de seguridad vaya a funcionar. Ser efectiva. Pues la gente sabe dónde están todos los capos, dónde viven, andan en la calle a la luz del día, a la vista de todos. Sería muy fácil detenerlos si el aparato de seguridad quisiera. Entonces, Incluso estaban en el gobierno como García Luna. exactamente. Y ahora que no está García Luna, que se supone que se están llevando las cosas bien, pues en el terreno se ve que no se está haciendo el trabajo. Traen una estrategia más bien indirecta. Yo todavía no entiendo en qué consiste. Pero no es como ir sobre... pues a lo mejor es un poco cazar a las cabezas, pero tardan muchísimo en agarrarlas. Lo que queda claro es que no van directo sobre los sicarios que andan a la vista de todos todo el tiempo. Sí. Sí. Bien, es México lindo y bandido, dirían. Sí, entonces por eso la solución policial o militar, pues como que no. A veces parece que en las encuestas hay algo de confianza en el ejército, pero pues más bien es como para decir, sentirte un poco seguro de que está ahí. Bueno, sabemos que las cosas no se van a salir de control. Sabemos que tienen que ver, pero al menos hay algún poquito de garantía de que no va a haber caos. Una figura de autoridad. Una figura de autoridad. Como la gente que necesita un jefe, ¿no? Para poder trabajar. Sí, pues es, como dice usted, es una situación paternalista del gobierno. Sí. Administran el problema, más que nada. Más que solucionarlo. Y en esa administración, pues claro que se llevan sus ganancias. O sea, porque lo que tiene el crimen organizado es que reparte mucho dinero. Es que a lo mejor Shilton no lo ve, pero el cártel de Sinaloa es el cártel más poderoso del mundo. Ok. O sea, ni la mafia rusa, ni la mafia italiana, ni los chinos están al poder que tiene el cártel de Sinaloa. ¿Y quién le dio ese poder? Estados Unidos lo armó en el 2006 que entró Calderón, lo empezó a armar y por eso hay esos cambios de CEO, como te lo decía acá. Los mayos contra los chapos. Y todo esto impacta en que se deforeste la sierra porque en ese momento no fue negocio la amapola, hay que buscar otros tipos de negocio. Deja de llamarse narcotráfico y ahora es crimen organizado. Sí, claro. La realidad es que es posible que los Estados Unidos y el imperialismo de los Estados Unidos es a raíz de todo esto, porque sacaron mucho, sacamos mucho de las minerales y bueno, puedo decir, nosotros explotamos mucho a México y al resto del mundo y es un modo de neoimperialismo que hacemos ahora y esto también está en forma de corrupción, pero una forma de corrupción que es un parte de las leyes que existen, pero si tú es el país con mucho poder, tú puedes poner las leyes que tú quieres que dan el beneficio a tú mismo, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos somos el mercado por todas las drogas que puede dar mucho poder y mucha inversión a los carteles, y sin esto ellos no pudieron llegar a este nivel de poder que ellos tienen. Y como dice, también todas las armas que existen
la mayoría de las armas que existen aquí vienen de los Estados Unidos. Entonces, esto es un vínculo también muy importante para entender qué está pasando con la violencia aquí. Sí. Pues ya me tengo que ir, pero rápidamente mencionar que nos faltó hablar de minería. La Sierra Tarahumara es muy productora de oro, plata, cobre, zinc. Es una zona minera muy, muy, muy importante. Y hay mineras grandes. Mucho canadiense y además, pues muy destructivas del medio ambiente. Eso ya lo sabemos, ¿no? Vuelan cerros completos, mucha deforestación, pero también desechan muchos, pues sí, desechos minerales, sobre todo, ¿cómo se llama esto? Que luego es veneno. Mercurio. No. ¿Plomo? Sí, bueno, mercurio mucho. Arsénico. Arsénico. En los ríos se contaminan muchísimo y se quedan los jales de la mina, los desperdicios. Luego van a los ríos y matan todo signo de vida. Están sobre todo en la zona de Barranca, pero ahí es donde pasan también los ríos más grandes. Y luego hay especies de colusión entre mineras, Estado y crimen organizado. Ahí hay como situaciones muy oscuras en las que parecería que la minera los usa, incluso los contrata para trabajar en la empresa, pero también los usa al crimen. Ajá. Pero también los usa para que le controle el territorio. La mayoría de las mineras son transnacionales o son del país de México, ¿sabes? Yo creo que al menos las más grandes, la gran mayoría son transnacionales. Sí hay mexicanas, pero ahorita... Grupo México es sí. los más que andan ahí más o menos peleándose con las canadienses, pero es pequeña comparada con las Canadian Gold y todo eso. Slim tiene una en Ocampo, pero sí, las grandes son canadienses y están en la sierra. Por mucho. Sí. Disculpen, ahora sí me tengo que ir. Sí. Bueno, gente, me despido. Espero que les haya parecido o se lleven ideas principales de la conversación y vean el formato extendido en las plataformas que les mencioné, Licio, YouTube y Spotify, que son las plataformas pues más accesibles, considero que son a las que más acceso tenemos. Y igual pues van a estar fragmentos en lo que es Facebook e Instagram, pero estos son videos más cortos, ya que si quieren ver toda la conversación completa, pues va a estar en Spotify y en YouTube como Cambio Colectivo. Y no olviden de sintonizarnos todos los miércoles en Altavoz Radio. La verdad es que estamos muy contentos del espacio que nos han estado brindando, así que sin más por el momento me despido y muchas gracias por el apoyo y por sintonizarnos en el 96.1 de Altavoz Radio.